El Señor nos llama, como dice el versículo 15, procura. Esto me gusta, esta palabra siempre, hermano, y siempre la cultivamos entre nosotros como lenguaje, porque toda nuestra vida cristiana es un constante esfuerzo, es un constante procurar. Nadie puede llenarse de altivez de decir yo ya lo he logrado, ya lo hago. ¿Ya? Todos procuramos ser cada día hijos fieles, hijos obedientes al Señor. Procuramos. Con victorias muchas veces, pero también con derrotas. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, con ese amor de hijo también, a Timoteo, procura, pero agrega algo, con diligencia. Lo mismo que Pablo le dice a los romanos, con solicitud, con prisa, con prontitud, con una actitud de siervo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Bueno, el Señor presenta también esta relación multiforme, hermanos, lo vamos a decir de esa forma, multiforme, esa relación que nosotros tenemos para con Él, para con el Señor. No solamente nos llama hijos de Dios, maravilloso, nos llama hermanos, nos llama amigos, lo hemos estado hablando, sino que también nos llama obreros. Obreros, es decir, aquellos que trabajan en la obra. Si usted va a lo original, se descubre que es un lenguaje que tiene que ver con una relación de aquel que trabaja la tierra. Por ejemplo, aquí mismo en 2 Timoteo, si retrocede un poquito, mire, capítulo 2, versículo número 6, mire lo que dice: el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo. En este trozo que en el capítulo 2, el apóstol Pablo presenta varias formas de cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Versículo 1. Dice 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo trata de hijo, ¿eh? Relación entrañable. Me acuerdo de Juan cuando escribe estas epístolas, ¿se acuerda? Las epístolas cuando habla de hijitos, ¿eh? Una relación amorosa, afectuosa, de relaciones, ¿no es cierto?, fraternales. Esa es más o menos la tónica. Le llama hijo mío, esfuérzate en la gracia. Primera cosa, hermano, esfuérzate en la gracia. La gracia no es un asunto, como muchos lo han malinterpretado, como una energía mágica que te va a llegar en un momento y tú vas a comenzar a hacer cosas, ¿ya? La gracia de Dios es un don desmerecido y también es un favor continuo de Dios para con nosotros, para ayudarnos en nuestros deberes también. La responsabilidad, y esto quiero ser muy claro, ¿eh? La responsabilidad nuestra no es anulada por la gracia de Dios. No malinterpretemos aquello. Muchos dicen, bueno, el que pone el querer como el hacer es el Señor. Vamos a ver ese pasaje, ¿le parece? Lo vamos a complementar de inmediato. No pierda a Timoteo, pero abra, por favor, le voy a pedir que pueda abrir su Biblia ahí en Filipenses, capítulo 2, que son textos complementarios a lo que estamos hablando. Acuérdense que la base es Romanos 12, versículo 11, dice, lo que requiere diligencia, no perezosos. Actitud de obrero, actitud de trabajador. Dice acá, en Filipenses capítulo 2, versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, miren lo que dice, el imperativo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Normalmente se cita el versículo 13 aislado de todo el contexto, ¿ya? Entonces muchos podríamos eventualmente justificarnos. Bueno, no estoy haciendo nada porque la gracia de Dios no me ha movido, no me ha despertado. Entonces si alguien me amonesta, tú me estás juzgando porque el Señor es el que mueve, es la gracia de Dios, y si no me ha movido es porque Dios no me... Se malinterpreta, ¿se fija? Amados hermanos, estamos todos llamados a trabajar en la obra de Dios. Es lo que requiere diligencia, la obra de Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje urgente
de una urgencia increíble, porque es el mensaje que va a tener trascendencia en la eternidad. La iglesia no es un centro de entretención, es un centro de entrenamiento, amados hermanos, para llevar este mensaje, para servir, para que este mensaje siga fluyendo, siga esparciéndose quizás en cuantos lugares, para salvación y vida eterna. Entonces, ¿podríamos decir que el mensaje de la iglesia no requiere diligencia? Por cierto que no. Toda actividad de iglesia, todo acuerdo para predicar el evangelio, para esparcirlo por los medios que sea necesario, requiere diligencia, amados hermanos. Ahora, si usted se fija aquí en Filipenses 2:12, comienza el texto con un por tanto, ¿cierto? Por tanto, amados míos, ese por tanto conecta lo anterior. Y si usted echa una mirada básica, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, versículo 1 al 11, usted ve que presenta en lo medular el ejemplo de Cristo, que siendo Dios, se hizo esclavo, se hizo siervo y se hizo obediente, hermanos, obedientes. Muy de paso, hermano, no es nuestro tema, pero siempre nos complementa. ¿Cuán desobedientes somos, hermano? Rápidamente, en menos de 10 segundos, piensa, ¿cuánto has desobedecido el día de hoy? La desobediencia nos acompaña y el Señor nos llama a ser obedientes. Y la obediencia requiere esfuerzo. Ya estábamos analizando ahí 2 Timoteo capítulo 2, verso 1. Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Aquí está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses, por tanto, es decir, considerando lo que Cristo hizo, considerando a aquel que amas tanto, porque ninguno de nosotros niega que amamos al Señor, que queremos estar con Él. Normalmente en nuestra iglesia siempre decimos, ven Señor Jesús, Maranata, el Señor viene o el Señor está viniendo, porque queremos estar con Él, ¿no es cierto? Y si lo amamos tanto, ¿por qué somos tan desobedientes? ¿Por qué no lo queremos imitar a Él? ¿Cierto? Entonces, de eso está hablando la palabra del Señor. Por tanto, es decir, considerando aquel que dejó su gloria, dejó todo lo que él, lo que tiene, ¿no es cierto? Lo que tenía en la gloria, él se despojó de aquello, se hizo hombre, se hizo siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, se vació por ti y por mí, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, nuevamente la alusión a la obediencia, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El mal trabajador, hermanos, dicho muy de paso, trabaja cuando el jefe lo ve. Esto lo podemos aplicar incluso a nuestra vida diaria. Los que trabajamos en una empresa, ¿no es cierto?, con más compañeros, nosotros muchas veces vemos que estos principios, evidentemente, que el mundo odia, dejan al descubierto que el hombre marcha en una dirección totalmente opuesta a lo que Dios quiere. Porque muchos trabajan cuando el jefe está viendo. Aquí el apóstol Pablo dice, obediencia no solamente cuando estoy presente, sino cuanto más cuando estoy ausente. Ahora Pablo estaba preso en la cárcel, hermano. Esta epístola el apóstol Pablo la escribe desde la cárcel. Entonces le dice a los filipenses, bueno, esa obediencia ahora debe manifestarse con más evidencia con mi condición de preso. Estoy ausente, no estoy con ustedes. No sirviendo al ojo, sirviendo al Señor. En ese llamado apostólico, aquí aparece este mandamiento, este verbo de ocupar en un imperativo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Estar ocupándose, hermanos. Podríamos decir que la actitud antónima del estar ocupado es estar en una plena inactividad, en una plena pereza. Tenemos que luchar contra la comodidad, hermanos, en un mundo tan cómodo. Lo decíamos la otra vez, es impensado que nosotros en esta generación hagamos cosas que hacíamos quizás 20, 30 años atrás. No estaban las comodidades que muchos tenemos ahora y le damos gracias al Señor también.
Pero muchas veces esas comodidades nos juegan en contra, porque se exacerba en nosotros la pereza, la desidia para con las cosas del Señor. Entonces, aquí en este concepto ocupados, el apóstol Pablo usa algo que se ha malinterpretado. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los que afirman la idea antibíblica, lo voy a decir con todas sus letras, la idea antibíblica de que la salvación se pierde, entre muchos textos, usan este precisamente para decir que Pablo está poniendo en un hilo, ¿no es cierto?, la seguridad de nuestra salvación. Es como loro en el alambre. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ellos mismos concluyen, no lo dicen ni el pasaje, ellos dicen, porque la puedes perder. No es lo que está diciendo. Fíjese que este lenguaje tiene que ver con nuestra salvación presente. No es una salvación judicial. Muy brevemente para aclarar, nosotros vemos 3 aspectos de la obra de Cristo en nuestra vida: pasado, presente y futuro. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando Él nos abre el corazón, todos nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros, fueron tratados en la cruz del Gólgota. Todos nuestros pecados perdonados. La pena del pecado, toda la culpabilidad del pecado fue clavada en la cruz de una vez y para siempre, amados hermanos. Gloria al Señor por eso. Es decir, judicialmente, el Hijo de Dios es salvo por toda la eternidad. Aunque nos digan salvo siempre salvo, porque es una calumnia que dicen, ustedes predican la idea de salvo siempre salvo y llaman a los demás a que vivan como quieran, total ya son salvos. Eso es mentira, eso es una calumnia. La Biblia habla de que el nuevo nacimiento, la nueva criatura, quiere agradar al Señor. Quiere servir al Señor. Quiere honrar al Señor. Sus perspectivas cambian, su lenguaje va cambiando, su manera de vestir va cambiando. Su relación con su propio pecado evidentemente cambia respecto a la vida sin Cristo. Pero hay una doctrina bíblica también que nos enseña que aún siendo cristianos, en nosotros aún mora el pecado. Tenemos un concepto pasado de salvación respecto a la pena del pecado, pero ahora tenemos un aspecto de salvación presente, ya no respecto a la pena del pecado, no respecto al aspecto judicial de la condenación, sino que al poder actual del pecado. Por ejemplo, Pablo le dice a los romanos que nosotros estamos ya en esta gracia en la cual estamos firmes, pero tú y yo luchamos contra nuestro pecado, ¿o no es así? Es tu experiencia y la mía. No podemos negarlo, hermano. Seríamos los faraones de los religiosos hipócritas decir, yo no peco. Todos pecamos, hermano. Porque, ojo, pecado no solamente es hacer algo, sino que no hacer lo que debes hacer. Pecado es pensar algo que es impropio ante el carácter santo de Dios. ¿Cuántos pecamos? Por supuesto que todos los días pecamos, por eso que es necesario apelar a la sangre de Cristo, como dice Juan, y la sangre de Cristo nos limpia en un presente continuo, nos limpia de todo pecado. El verdadero creyente que va creciendo y va teniendo madurez, sabe que necesita todos los días confesar su pecado y antes de dormirse, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia porque he pecado. No voy a perder la salvación, pero rompo esa comunión estrecha contigo. Ese es el concepto de salvación presente. Ese es el concepto de salvación de el poder del pecado que mora en ti y mora en mí. De eso está hablando aquí Pablo. No está hablando de la salvación judicial. Y solamente como mención, nosotros vamos a experimentar en el futuro otro aspecto de nuestra salvación que encierra este concepto general de salvación, que es la salvación futura en el sentido de la redención de la presencia del pecado. ¿Cuándo vamos a ser redimidos de la presencia del pecado? Por ejemplo, nosotros que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia, el Señor nos viene a buscar y nos da cuerpos de gloria, hermanos. Vamos a ser glorificados, redimidos de la presencia del pecado. Es decir, va a ser el día en que tú y yo nunca jamás tendremos relación alguna con el pecado. El pecado será pasado en nuestra vida.
Qué felicidad nos da, ¿no es cierto? Porque tú y yo como creyentes odiamos el pecado. Como dice Pablo, no entiendo lo que pasa en mí. Lo que no quiero, lo que no amo, lo que aborrezco, eso es lo que hago. Por eso que un creyente cuando peca se siente muy mal. Porque ha ofendido el carácter santo de Dios. Ha transgredido la ley de Dios que mora ya no sobre nosotros, sino que en nuestros corazones. Eso muy de paso para complementar el comentario y hacer entender por la Escritura de que este pasaje no está hablando de ninguna forma la condicionalidad de nuestra salvación, sino que está hablando de nuestro quehacer, por decir así, de nuestra ocupación como cristianos en el presente. Y fíjese que el texto lo señala así: ocupaos en vuestra salvación, ya es nuestra, el Señor nos la dio por gracia. Efesios capítulo 2 verso 8, ¿qué es lo que dice? Porque por gracia seremos salvos. No dice así. Porque por gracia seríamos salvos, tampoco. ¿Qué dice? Porque por gracia somos salvos. Siempre cuando hago así con la oreja, me acuerdo en el local de reunión, porque yo miraba las caritas de mis hermanos y veía que ellos hablaban y respondían. Aquí estoy frente a una cámara. Ya nos dará el Señor el tiempo de volver. Extrañamos eso. Volviendo al punto, Pablo está llamando a la ocupación, a mantenerse ocupados, que es el mismo lenguaje, en otras palabras, que lo que dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, cuando dice: añadid a vuestra fe. Fíjese que es el mismo lenguaje. Añadid, imperativo, ocuparse diligentemente. Añadid a vuestra fe virtud. Virtud es la acción práctica de las cosas, es decir, demostrar lo que hemos creído. Entonces, no cabe ninguna duda, hermanos. La salvación es nuestra, la fe es nuestra, pero en eso tenemos que ocuparnos. Ahora, la expresión, que es la que se usa para enseñar una falsa doctrina de que se pierde la salvación, es esta expresión que dice Pablo: con temor y temblor. Entonces por ahí va la cosa de decir ten temor y temblor, porque si no pierde la salvación. No, es una expresión que llama precisamente a la solicitud, a la diligencia. Si usted ve los originales y ve que Pablo se lo dice no solamente a los efesios, se lo dice también a los corintios. En dos partes le llama esta frase, ¿no es cierto? Los exhorta con temor y temblor, es decir, con diligencia, con solicitud, no para mañana, para ahora. Es decir, cumplan su misión, su obra, los deberes cristianos que estamos estudiando ahora, no mañana. Y ahí viene el versículo 13, Filipenses 2:13, que dice la razón: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, cuando nosotros nos disponemos, cuando nos esforzamos en la gracia, como Pablo se lo dice a Timoteo, que es el pasaje que estamos analizando, el Señor opera con su gracia. Y en definitiva, no vas a ser tú el que vas a hacer la obra de Dios, sino que va a ser Dios mismo a través de ti. ¿Se acuerdan lo que Pablo le decía a los corintios? Yo siempre hago un llamado a la memoria, siempre uso esa palabra, se acuerda, porque tenemos que recordar. Por ejemplo, hay un pasaje que le voy a citar y usted lo guarda después, lo anota. Dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si su gracia, su gracia no ha sido en vano para conmigo, escuche bien, mire, antes he trabajado más que todos ellos. Esto es maravilloso lo que dice Pablo. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia de Dios la que nos mueve. Esto es 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. La misma consonancia, la misma idea de exhortación, Pablo se la dice a los filipenses: porque Dios es el que en vosotros produce el querer, y no solamente el querer, sino que también el hacer por su buena voluntad. Una vez, hermanos, dicho muy de paso al texto que estamos analizando, nos preguntábamos, y que después se redujo en un artículo que está en la página: ¿deber o querer? Dos verbos muy parecidos: deber o querer. Si usted analiza, el deber lo exhibe la religión. Tú debes hacer esto otro, debes hacer aquello.
Un deber en donde en definitiva el resultado es producto del esfuerzo humano. En donde el resultado es los litros de sudor, ¿no es cierto?, que el ejecutante esmeradamente hace, comillas, para el Señor. Es la religión de Caín. Es la religión del esfuerzo humano para su propia gloria. Eso el Señor lo rechaza. Pero el querer lo produce Dios. Y eso es lo maravilloso. En la medida que nosotros nos convencimos de que no solamente somos hijos de Dios, que somos hermanos entre nosotros, que debemos ser amigos también entre nosotros, sino que ahora también somos obreros de una construcción, de una obra, de un edificio espiritual, conforme al don o los dones que hemos recibido, y nos conformamos como tal. Ahí el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad. De modo que el resultado ya no va a ser producto de tu esfuerzo meramente, sino que va a ser resultado de la gracia de Dios obrando. Nunca tú te vas a poder habilidad. El esforzarse, el fortalecerse en la gracia, tenemos que ser obedientes, no cabe ninguna duda. La obediencia no es anulada por la gracia de Dios. La responsabilidad tuya y mía en los deberes para con el pueblo de Dios no anula lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios no anula aquello, nuestra responsabilidad. Por el contrario, en la medida que nos esforzamos, la gracia de Dios opera en nosotros para que hagamos todo para la gloria de Dios. Ahora, si tú te fijas acá en 2 Timoteo capítulo 2, que es nuestro texto que estamos usando para ampliar el comentario de Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, Pablo dice acá: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad, el esfuerzo, te va a dar la idoneidad también para instruir a otros. De otra manera no se puede, no se podría. ¿Se acuerda de Josué? Uno ve Josué en el Antiguo Testamento, un Josué que siempre estaba ahí. Estaba ahí al alero, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma, de Moisés, observando, siempre listo, queriendo apoyar, colaborar, fiel colaborar. El tiempo en que se pasó la posta, como decimos nosotros, ¿no es cierto?, ese bastón, ese testimonio que le llaman, ¿no es cierto?, en estos Juegos Olímpicos, llegó a su término, así como Juan el Bautista, hermanos. El ministerio va usando personas y después levanta otras y así. Nadie va a perdurar por toda la eternidad aquí en la tierra, es imposible. Pero hay un dejo, ¿cierto?, una base de esfuerzo, de ocupación, de fidelidad, de lealtad, de idoneidad de quienes vendrán. Timoteo encarga a hombres. Primero, dice aquí, fieles. Siempre lo hemos dicho, amados hermanos, esto es algo, quizás suena como de... La principal y más inicial, voy a decirlo así, en términos simples, inicial fidelidad es estar presente en las reuniones. ¿Cómo nosotros podríamos anhelar alguna función, alguna actividad, si en lo más básico no hay fidelidad? En mi vida cristiana yo he visto hermanos, no digo que no sean hermanos, que a veces han reclamado, que no le han dado actividades, y claro, y el pecado lo lleva después a culpar a aquel que como que fuera el gerente no distribuye las actividades. Eso es no concebir cómo funciona la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde yo me esfuerzo y participo fielmente, lealmente, hasta que el Señor quiera usarme en tal o cual ministerio de acuerdo al don o los dones que Él me ha dado. Pero no podemos partir al revés. No podemos llegar como quien va a una empresa a ofrecer su currículum. Mire, yo tengo esta facilidad y esta otra, así que deme un puesto. Es absurdo, ¿no? Aquí la palabra de Dios nos está ahora exhortando, amados hermanos, a un área muy importante, que es la ocupación en el servicio. En cuanto a diligencia, no perezosos. Que el Señor bendiga su palabra, lo vamos a seguir desarrollando el próximo jueves si el Señor Jesús aún no ha regresado por nosotros.
Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo en que hemos sido exhortados y quizás también reprendidos por nuestra pereza, que a veces nos doblega, nos vence y no nos permite avanzar en cuanto a esta noble labor de obreros a la cual tú nos has llamado, Señor. Te damos gracias porque somos llamados hijos tuyos, somos llamados hermanos, somos llamados coherederos con Cristo. Qué tremendos privilegios tenemos. Pero también en lo temporal nos llamas obreros y que debemos presentarnos diligentemente delante de ti. Perdónanos y ayúdanos, Señor, y guíanos por tu palabra cómo debemos obrar, cómo debemos presentarnos, cómo debemos asumir nuestra actitud, ocupándonos con fidelidad, con fervor, con diligencia, con idoneidad, para servirte a ti, Señor, que tanto nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos a desarrollar este punto también con el poder del Espíritu Santo. Te lo suplicamos, sin merecerlo, por tu gracia y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Espero en el Señor que su Santo Espíritu nos motive a seguir meditando y inquietándonos con la palabra de Dios. Esa es la idea de la palabra de Dios, que nos inquiete, nos remezca, si nos mueva. No una cosa letargosa, ¿no es cierto?, litúrgica, sino que nos mueva, nos mueva el pie y nos permita entender que no solamente somos hermanos en Cristo, somos amigos, estamos cultivando la amistad, que es muy correcto, muy bueno, sino que el Señor nos llama a ser también obreros diligentes. Un gran abrazo, mis amados hermanos, que tengan un buen término de semana. Nos vemos en la reunión del domingo, si el Señor Jesús aún no ha regresado por nosotros. Dios le bendiga, Maranata, muy buenas noches.